Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿A ustedes? Bien, aquí estamos con un poquito de frío, estamos en la jornada un poco helada. ¿Cómo te tocaba a ti? Más o menos igual. Sí. Y la lluvia el otro día, También. el cosa antigua. Ese cuando éramos chicos, que llovía, que las galerías se usaban. Y capeando ahí la lluvia por entre medio de las galerías del centro de Concepción. Clásico. Pero tiene su cosa romántica eso de la lluvia acá de Concepción. Por supuesto. El ruido del agua. Y además que se viene el invierno en este mes de junio y hablando de las estaciones, hablando de los meses, nos has traído el tema de los calendarios. Un calendario mapuche que ha sido todo un éxito en historia mapuche, ¿eh? Así es. Bueno, este trabajo lo hemos realizado con los peñis de Quimeltúe y bueno, nosotros como equipo de Historia Mapuche. Qué buena. ¿Calendario junio 2018? Claro, Así y mayo 2019. Y mayo. Mayo, sí. Ahí está, mira. Así se dice junio y mayo, ¿cierto? Claro, junio, mayo, aunque depende del territorio. Hay personas que a lo mejor lo pronuncian junio nomás. ¿Y qué significa Tuculpán, Mapuche, Subu? Como las efemérides mapuche. Sí, el Tuculpán es en la historia. Además de tener el calendario que está precioso, tenemos también las efemérides de la cultura mapuche para cada mes, ¿verdad? Así es. De hecho, Mira el qué calendario, bueno, parte en junio porque se le dice equivocadamente año nuevo, no es que sea un año nuevo, pero hay un cambio de ciclo en la naturaleza en todo el hemisferio sur, no solamente acá en esta zona. ¿Y eso ocurre en qué días de junio? Generalmente parte como el 18, 16, un ciclo hasta el 27, 28. Ya. Pero la parte más fuerte donde se nota es entre el 21 y el 24. Entre el 21 y el 24, que aquí lo vamos a mostrar, ¿cierto? Está destacado y eso dice Guñol Tripanto. Guñol Tripanto. Es que Guñol Tripanto es como cuando vuelve el sol, porque en ese periodo el sol está en el norte, lo más al norte, y el sol se da el día 24 a las 8 de la mañana. Mírenlo, vean el Antupurún que se llama. Y el Antupurún es el baile del sol, y se da, hace como una patita de gallo, Quiñe Tracana Alcale, dicen, un pasito de gallo, de la pata del gallo. Arriba, en el cielo, se mueve así. Claro, el 24 es cuando vuelve. Ya, mira, a ver si podemos ir explicando estas ilustraciones que además están preciosas. Están Trabajo muy de bonitos. Fiestóforo. Quimeltúe, ¿verdad? Sí, Quimeltúe. Ya, y por ejemplo, ¿ahí qué es lo que tenemos? Porque tenemos al gallo, tenemos una puesta de sol, ¿qué es lo que tenemos? Claro, lo que pasa es que se le dice a las comunidades porque el movimiento que hace el sol es como que dibuja una patita de gallo. Ya. Entonces, ese movimiento que hace, otros le llaman el Antupurún, el baile del sol, y es porque el sol se pone contento en esa fecha, porque la gente le hace rogativa, o porque se va a encontrar con la luna de nuevo, acá en la mitad. Perfecto, entonces esta es la efeméride que corresponde al mes de junio. Oye, ¿y cuál es? Huetripantu también le llaman, para que las personas lo conocen más por Huetripantu. Huetripantu. ¿Y el Huetripantu, en qué consiste esa ceremonia? Es lo mismo que el Guñol Tripantu o Quiñe Tracanalcá, que lo hablamos en la revista número 1, nosotros, que es esto que le llaman el Año Nuevo Mapuche. Ese es en el fondo, pero que también los quichuas, el Inca, el imperio del Inca, los Aymara lo celebran. Pachacmara creo que se llaman Aymara, y los quichuas le dicen Inti Raimi. Oye, ¿y este purún que está aquí? Ese es el Choique Purún, que es el baile del ñandú o del avestrulla, ¿no? Pero si alguien dice Año Nuevo Mapuche, ¿está mal? Es que no es un año nuevo en estricto rigor. Entonces, ¿cómo debería decir la gente? Huetripantu. Guñol Tripantu. Huetripantu o Guñol Tripantu. Sí. Oye, después pasamos a julio y acá tenemos otra fecha que está destacada, que es el 11, ¿verdad? El 11. El Mira, ahí dice, Quinto Antú. Quinto Antú. ¿Quinto Antú? Sí, Quinto Antú. Es que hay un ñen quintuante en... ¿Dónde está 11 de julio? Me perdí. Te perdiste, ahí estamos en julio. Claro, ¿Qué dice? es que ahí empiezan a recuperar el ñen quintuantu, los huilliches. Que quintuante, cada territorio tiene un ñen. Y ese ñen el ñen es como el dominador, como un elemental, un protector. Y ese protector se le va a pedir, y los huilliches empezaron a hacerlo hace mucho tiempo atrás. Y había unos particulares ahí que tenían el terreno y ya lo están recuperando más o menos. Aquí está la fecha, desde el 2011 empezaron. Y ha habido conflicto en torno a todo eso. Oye, y además de efemérides, ¿cierto? El calendario trae algunas otras cosas. ¿Estos qué son? ¿Sonidos? Sí, ¿cómo hace el gato? Ñau ñau. El río, chai chai, cuando suena el agua contra las piedras. Suena el chai 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 chai, así. El fir, que es el sonido de las hojas de los árboles cuando se mueven. Las abejas. Mira, zum, zum. ese me encantó. ¿Cuál? Este de acá, el Cuyaf, cuyaf, que es cuando limpian como mantitos o las sí. alfombras. Cierto que las mamás, por lo menos mi mamá, agarra como a escobazos las... Y salía la para que polvareda saliera y no el tenía que polvo, arrancarlo. claro. Oye, Nelson, ¿dónde se pueden adquirir estos calendarios? Tienen que escribir a Quimeltuem
gmail.com con 2 M, kimeltuem@gmail.com. O si les complico un poco el nombre, puede ser contacto@historiamapuche.cl. Mira, y acá tenemos... El Mapuzungún es un trabajo de Víctor Carilaf y la también Alina Namuncura. Sí, pues ahí están. A ver, Tenemos veamos, un analicemos eso. Esa parte. Esa parte a los niños les gusta más, los que se ríen más. Porque, oye, nosotros ¿Qué los ves? niños, yo estoy fascinada con los dibujos del fiestóforo. Mira qué lindo, estamos acá, yo estoy en agosto, en septiembre, perdón, en septiembre. Ah, acá está. En Claro, es septiembre, miren las ilustraciones. Ahí, por ejemplo, es Un puncito, mira. Claro, se llama percún. Oye. O orinar, huillín, no sé, vomitar, rapín. Ah, Está toda están esa todas parte. las explicaciones Y de todo. hasta las señales del tránsito, después, mira, más adelante aparecen también las señales de tránsito En Mapuzungún. Todo eso está traducido o interpretado al final del calendario. No es que esté todo así en Mapuzungún. Las efemérides están en Mapuzungún, pero después vienen en castellano. Oye, qué interesante ese trabajo además, porque, por ejemplo, acá tenemos el ciclo de la luna, si no me equivoco, Nelson, ¿verdad? Lo que estamos Sí, viendo aquí. la siglo de la luna. O sea, sirve como manera de Y en irse Mapuzungún. interiorizando también con todos los términos que se utilizan en el Mapuzungún de manera más rápida, de manera didáctica también, como tú bien dices, para los niños. Me imagino que este calendario debe ser ideal. Entretenido. O sea, yo estoy, como les decía, estoy fascinada con las ilustraciones, está súper lindo el trabajo. Además, mira, acá están todos los bichitos. Mira qué lindo. Y con cada uno con su nombre, sirve también como para irlos identificando. Sí. Es un juego también que se puede hacer con los niños. Oye, la que hablábamos sí. del año Es muy 2011, lo que decías del 11 de julio, se inicia el control territorial de Quintuantú, Quintuantú por las comunidades de Pilmaiquén, Rupumeica, Mehuín y Trafún. Sí. Eso era. Y aparece ahí toda la traducción. Buenísimo, es tremendo trabajo. ¿Cuánto tiempo se demoraron en hacer esto? Es un proyecto... Bueno, todo esto es autofinanciado por nosotros. ¿Autofinanciado? Sí, totalmente. Y ha sido, bueno, esto lo comenzamos, este es el tercer calendario, este es el 3.0. El primero lo sacamos solo en castellano con palabras, hartas palabras mapuzungún, pero más en castellano. ¿Y este lo trajiste de regalo para nosotros? Sí, Muchas por gracias. Oye, qué Nelson. asegurando el tiro ahí. los camarógrafos. Ah, lo va a sortear. Lo va a sortear. Oye, es que va a está tener que muy, muy sortearla. lindo el trabajo. Yo de verdad que estoy fascinada con todas las ilustraciones. De verdad que se nota una dedicación maravillosa. Y aparte, acá, como decíamos, ¿cierto? Están todas las explicaciones en castellano. En Claro. castellano, precisamente Oye, para que uno pueda ir aprendiendo también. Nelson, ya que dijiste que el trabajo es autogestionado, que aquí se aprende muchísimo, ahí se ve clarito, ¿cierto? Todo lo que es la traducción del calendario. Si alguien quisiera cooperar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Puede también genial. alguien cooperar con usted? Lo mismo nos escribe a contacto@historiamapuche.cl y nos cooperan lo que quiera cooperar. Claro que lo sí, que pueda. porque es interesante lo que están Claro. haciendo ustedes y además están presentes en todas las redes sociales, ¿cierto? Así es, en Twitter, Historia Mapuche, en Facebook, Historia Mapuche, en Instagram, en YouTube, todo Historia Mapuche y la página web www.historiamapuche.cl. Si tuviésemos que destacar, a propósito de calendario, ¿cuáles son las 3 fechas más importantes para el pueblo mapuche? Bueno, ¿te atreves a decir? A ver, es que hay mucho condimento personal, pero... Pero de las que a ti también te parecen atractivas como O historiador, sea, a mí atractiva, por ejemplo, y que ha generado un debate tremendo en Facebook. Si se meten a nuestra página de Facebook van a ver un tremendo debate. El 3 de junio, pasado mañana, de 1873, que es la muerte de Calfucura, que es el líder mapuche más grande de la historia. Ya. Y se ha generado todo un debate porque en Argentina es muy famoso y es muy odiado, pero también es muy querido. ¿Por qué? Porque Calfucura fue quien detuvo la invasión argentina al país mapuche y quien amenazó incluso a las mismas provincias argentinas, que en este caso existían desde... Bueno, no hay... claro, ahí, pucha, Ahí que estamos genialidad viendo. el director. ¿Eh? Mira, esto demuestra que los mapuches son chilenos y nosotros, mira, Hasta durante con los garabatos tiempos de incluidos. Calfucura, sí, no, eso no. Todos opinando. Oye, pero subamos un poquito, a ver, subamos para... Esa ahí es la- aparece... y colocamos el video del programa. De cuando ¿no? conversamos De cuando acá, conversamos la vida Calfucura. del estadista mapuche Juan Calfucura. Aquí tengo la efeméride, dice fallece en Chilihue, que significa Salinas Grandes. Los argentinos dicen Salinas Grande, pero Chilihue es como el lugar de como un pequeño Chile, algo así. Futa Calfucura. Futa Calfucura. Como el Gran Calfucura. El Gran Calfucura. Y además el 3 de junio, pero de 1818, el Estado de Chile declara a los mapuches que viven del río Biobío al norte como chilenos. Sí, ese fue O'Higgins. 1818. Sí, O'Higgins. Ya, tenemos el 3 de junio, fecha importante. ¿Qué El otra? otro, el Quilín.
las paces de Quilín, que fue el primer gran paso, a pesar que hubo parlamentos previos, pero Quilín fue como el más masivo hasta esa época, el 5 y 6 de enero de 1641, el Tratado de Quilín. 5 y 6 de enero. El Tratado de Quilín. Sí, ese fue con los españoles. Claro, ahí está destacado. 5 Oye, y yo me 6 de pierdo en el enero, calendario. acá. Parlamento y Tratado de Quilín entre Wallmapu y España. Ahí está. Y además, Quilicura, al mando del ejército mapuche, ataca a Arauco. Con 2.000 soldados, Calicura ataca a Arauco. Y eso el 5. El 5. Mira, y acá dice Quilín Fucha Coyactún. Sí, fue ¿Cierto? como el gran parlamento de Quilín. Fucha. ¿Y alguna otra fecha que quieras destacar? Bueno, y otra que lo hablamos también en algún programa, que es del 5 de noviembre hasta, porque ahí parte que es el último día de resistencia simbólico, porque después los hubo pequeños, pero el gran último levantamiento mapuche fue el 5 de noviembre de 1881, que fue contra el ejército de Chile. Ah, mira. Fue el levantamiento general, ataque a todos los Esa es de gusto personal, porque no aparece acá. No, si aparece en noviembre, noviembre. ¿24? El 5 de 5 de noviembre. noviembre. Ah, pero aparece en Mapuzugún. Pero así traducida dice Sí, que en ahí está. 1970 se realizó el segundo Congreso Nacional de Sociedades Mapuche. A ver. El 5 de noviembre. Sí, acá. Chagún Epu Sociedades Mapuche. Oye, Segundo Nelson. congreso. Ah, no, acá está, es que lo pusimos el 3. Es que el 3 se adelantaron algunos mapuches y lo hicieron el 3. Miren, Fataucán en el Gualmapu, levantamiento de ataque general mapuche contra la invasión y ocupación del ejército de Chile. Ah, del 3 al 13 de noviembre. Pero el 5 estaba planificado y ahí empezó masivamente. Fue el 3, fue un ataque a un fuerte chiquito. Buenísimo. Mira, oye, ¿sabes tú cómo se dice palote en Mapuzungún? ¿Palote? ¿Palote el bichito? ¿No? Chagurén. Ah, ¿viste? Lo aprendí con mi calendario. Y fíjense cómo se escribe. Otra cosa que genera debate es, oye, ¿por qué escriben, por ejemplo, Calfucura con K y no con C? Si es con C, pero es que hay distintos grafemarios para escribir el Mapuzungún. Mucho aquí podemos ver el Chagurén. Si le pueden hacer un enfoque. Chagurén. Ahí. Ahí. Chagurén, T-X-A-G-U, cremillas, R-E-N. Ese es palote. Es el palote. O la madre culebra, Licú, con K. Licú. Con K. Pero mira, la más fácil es chori, que es como un saltamonte. Ay, qué ¿no? chori. ¿Sí? Así que chori. Chori Aparece es por choro saltamonte. también. Sí. El Mira, saltamonte. Oye, la abeja está un poco complicada, sí. ¿Cómo lo podríamos decir, Nelson, abeja? Siwilín. Es Siwilín. 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 Y el chimalfe es como el matapiojo, ¿no? No sé cómo. Sí, pues es el matapiojo, no la sé cómo le libélula. llaman. La libélula, el helicóptero, tiene varias formas. El matapiojo, El pero no, chimalfe. yo Ahí está, le conocía como Y el... fíjense los tipos de araña, la yallín, hay 3 arañas ahí. La yallín, la payu, que es la de rincón, Ya. y la culau, que es la araña pollito. ¿Y la lialín cuál es? La primera. araña tigre. Sí. Ay, no Yo te lo tengo puedo una de mascota. ¿En serio? mi casa sí, le pusimos la filo. La filo. Filomena. Oye, qué buen tema, Nelson, y además un excelente trabajo, ¿ah? Y el desafío poder empezar ahora, de repente, por ejemplo, Puliu, la mosca, en vez de decir, oh, está lleno de mosca en la casa, que la Está gente en su lleno de casa Pulius. está lleno de Puliu, y empezar a tener nuestra propia identidad acá en el lenguaje. Pasemos el dato nuevamente, Sí. ¿cómo se puede adquirir este calendario? Bueno, hay 2 lugares donde pueden escribir. Uno es Kimeltuwem, o sea, 2M, Kimel con K, Kimeltuwem, 2M @gmail.com o contacto@historiamapuche.cl, el que les parezca más Más fácil. fácil, contacto E incluso- historiamapuche.cl, ahí O está. nos escriben a la página de Facebook, Twitter, y ahí preguntan y nosotros les decimos. Y acá, bueno, cuando adquieran ya su calendario de Historia Mapuche, ahí van a tener todos los sitios donde se pueden comunicar para otras cosas. Ahí está el sitio web, ¿verdad? Kimeltube también, con todas sus redes sociales y con toda la explicación. Oye, maravilloso trabajo, Nelson. Muchas gracias por habernos mostrado, por habernos traído esto que está precioso. Y saludos también acá a Víctor Carilaf y a Lina Namuncura, ¿cierto? Que aparecen Sí. dentro del Ellos, equipo. sí. Y quería decir lo último, Kumeku Compañemun Pupeñi, Capulamien, Tofachi Mapuche Kimun Meu, Cuiví Kimun Mapuche Kimun. Les dije que sean todos bienvenidos a este conocimiento mapuche antiguo. Aplausos para Nelson López. ¿Cómo? Una fafanum, ya, el Iván le Ya, pues, Ya, pues vamos uno entonces. Dale. Me Démosle. casaron ya, 1, 2, 3. Y nos vamos Y eso, nosotros a la... mire, ¿por qué lo digo? Porque el pueblo mapuche no aplaude, el pueblo mapuche se afafana. Ya. Ah, ya. ¿Cómo? Entonces hay que cerrar así nomás, sin aplausos. Sin aplauso, el pueblo mapuche se afafana, el aplauso no es mapuche. Ah, ya. ya. Entonces hagámoslo o no. Ya pues, háganlo, deben ser espontáneo esto. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de la comunidad del contenido.